En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si volviera el Hijo del Hombre, encontraría fe. Señor, es lo que queremos, que nos encuentres creyentes, con enorme confianza en ti, aceptando el misterio, porque somos criaturas. Aunque tú te rebajes, siempre vas a desbordar nuestra capacidad de entendimiento. Eres Dios. Envíanos pues tu Espíritu para que inclusive gocemos de conocerte en lo que tú has dicho de ti mismo a nosotros como amigos, como lo ha expresado el Vaticano II. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, trono de la sabiduría. La vez pasada me decía que no se escuchaba bien. ¿Se escucha, sí? Se escucha. Muy bien, muy bien. Mire, esta tarde, gracias, sí, pensaba presentar hasta los personajes de Nicea y luego ver el contenido, y después de la experiencia de la vez pasada he visto que hagamos o no cierto lenguaje un poco técnico, y entonces dejar también tiempo para sus dudas. Es mejor poco y comprendido que mucho que esté en el aire. Es que hoy he hablado más que otros días. Como recuerda, Nicea, el año 325. Ahora, los personajes del Concilio de Nicea. Primero, Silvestre. Por cierto, San Silvestre, el Papa del momento histórico, Silvestre. Segundo personaje, Constantino, el emperador. En este momento parece que ya era catecúmeno, aunque fue bautizado más tarde. ¿Habrá sido por el flujo de la mamá? Parece que sí. Otros dicen más bien que él influyó también en su mamá. Bien, de hecho es que su mamá es santa. En alguna parte también Constantino, pero no estudiando su vida de santo. Ay, Dios mío, tiene lo que le falta, yo diría, ¿verdad? Por las guerras, etc. Tercero, personaje, Osio de Córdoba. Era obispo, pero consejero para asuntos religiosos del emperador. Osio de Córdoba, obispo. Cuarto personaje, Ario, el gran actor de este momento tan delicado para la Iglesia Católica. Ario, ¿quién era Ario? Algo diré de él. Otro personaje, San Alejandro de Alejandría. Él era obispo en Alejandría de Egipto. Una palabrita al respecto. En esta época hay 4 grandes ciudades del Imperio Romano que todavía está en expansión, todavía no está en decadencia. De ahí que Constantino lo llama Constantino el Grande, como saben. Era Roma, la capital, Nicomedia, una ciudad un poco en la periferia, hacia oriente, pero que pronto se va a llamar Constantinopla, en honor al emperador que residía allá. Alejandría de Egipto era el centro intelectual, ¿verdad? Creo que todo el mundo, un poco de conocimiento de historia, sabe que el desastre fue cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, la capital intelectual del imperio, y luego Antioquía de Siria, la ciudad donde por primera vez los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos, exactamente, las ciudades, ¿verdad? Al poco tiempo Roma, como sabe, pierde importancia porque el imperio extenso no lograba controlarlo, entonces pensaron poner 4 capitales con un emperador que debía trabajar, se llamaba tetrarquía, Constantinopla, Ravenna, Milán, Treveris en Alemania. Ya, señal de poder y señal de decadencia. Bien,
ya no controlaba este imperio. Luego, además, pensar que 4 jefes, 4 emperadores locales estuvieran de acuerdo, era un sueño imposible. Bien, otro personaje, San Atanasio. En este momento él era el diácono de San Alejandro de Alejandría, pero llegó a ser un poco su teólogo. De ahí que Atanasio, siempre de Alejandría, es el grande autor que a lo largo de toda su vida luchará en contra del arianismo. Y lo hacía con autoridad, ya por ser patriarca de Alejandría, sucesor de San Alejandro de Alejandría, ya por su grande preparación en todos los sentidos, teológico, filosófico, también como carácter fuerte. Bien, veamos. Empezamos hablando de Ario. La vez pasada, alguien terminado la charla me pidió, padre, sitúe un poco más históricamente, por lo cual aquí estoy. Ario, ¿quién era? Él había nacido en Libia, usted conoce, ¿no? Claro, de origen europeo me resulta muy fácil. Tiene presente el norte de África que colinda con el Mediterráneo, ¿no? Entonces, Egipto, la parte más oriental, Libia, Argelia, Marruecos, luego ya, ¿verdad? Las 4 naciones que miran el mar Mediterráneo. En el centro está Libia, él era de ahí. Por cierto, había una colonia romana importante, inclusive de judíos, recuerdan, el día de Pentecostés se nombra gente que llegaba de aquella región. Bueno, él era de ahí. Pero estudió en Antioquía, no en Antioquía de Siria. Ya hemos presentado esta ciudad. Y con otros, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, también amigo suyo, este gran historiador, como persona un poco, ¿se dice lambiscón? No. No, aquí la palabra lambiscón no se usa. Cuando uno quiere alabar mucho al otro. Sí, ¿verdad? No quiero usar ninguna palabrota, tranquilos. Dice, digamos, cuando él habla uno se fía, pero se sabe que hay intenciones. Por ejemplo, alaba muchísimo al emperador, muchísimo, alaba al emperador Constantino, pero lo veremos con calma. Bueno, se forma pues, repito, y ya un poco mayor, porque la palabra lo dice, ¿ve? ¿Qué significa presbítero en griego? Uno que sufre de presbitia, ¿verdad? Es enfermedad de los ojos, de chiquillos o de ancianos. Presbítero es el anciano. Ahora, ha quedado la palabra para el muchacho que se ordena cura a los 25 años, como yo. Pero en aquella época normalmente no se ordenaba un curita tan joven, sino era presbítero, un anciano. En efecto, él llega a ser obispo en el 318 y era un poco mayor. Pero suficientemente con energía, con capacidad, era hasta poeta, músico. Y lanzó esta propuesta. Y la lanzó sirviéndose de dos o tres, más bien diría, circunstancias. La primera, la filosofía de la época. No quiero ser tan técnico. Es decir, amigos, esta visión de la realidad, ¿verdad? Como la pensaba Plotino, Neoplatón, etc. Es decir, muy jerarquizada. De modo que el uno, lo máximo, no debe compartir con nadie lo que él es. Es trascendencia, superior, lo máximo. El uno. Y uno es uno. De modo que aquel que le está vecino, cerca, nunca se gozará de la misma categoría. Tenía esta visión, una visión perfectamente jerarquizada, donde lo máximo es lo trascendente, lo misterioso, lo incomunicado. Por lo cual la palabra, porque la Biblia lo dice, en el comienzo había la palabra era, no puede ser Dios. Pero el uno es solo uno, no puede participar con los demás su trascendencia. Pero cuando ya no sería uno, primero ya no sería trascendente, se mezclaría. Y cuanto más elevado, más lejano, más realmente es lo que debe ser. Cuanto más vamos bajando, entonces se va jerarquizando. Tenemos un ser
que está en el medio, porque es materia, es espíritu, el ser humano, luego los seres materiales que son malos. Di que lo que cuenta es purificarse de la materia, llegar hasta un movimiento que se opone al matrimonio, lo llama cátaros, los puros, que la materia es fea. Si ahora pienso que Dios se encarna, choca. ¿Cómo puede Dios encarnarse? No debe ser Dios, debe ser alguien inferior. Primero, espero ser clarito y sencillo. ¿He logrado ser claro? Sí. Entonces, el uno no puede, digamos, como rebajarse. Aquel que está ahí a su lado, pero que se distingue de él, si se distingue es menos que él. Y así va bajando la jerarquía hasta la materia. Esto es por cultura del momento histórico. Segundo, hay motivos bíblicos. ¿Cuáles motivos bíblicos? Cualquiera puede contestar a usted que le veo tan atento, gracias. Jesús sufrió en la cruz. Sí. Jesús cambió, Jesús fue creciendo, Jesús. Sí. Dios cambia, Dios sufre. ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? Entonces, si sufre y cambia, no es Dios. Porque el que cambia, ¿cómo puede ser Dios? El que se equivoca no puede ser Dios. Y Jesús se equivocó cuando escogió a Judas, se equivocó. Entonces no puede ser Dios. Si además padeció, es imposible que sea Dios. Si además murió, aún menos. Por lo cual Jesús era lo máximo, pero no puede ser Dios. Esto, como ve, este modo de leer la Biblia lo ponía en contacto con su mentalidad. Su mentalidad griega excluía que alguien... ¿Cómo? Hay diferentes. Sí, no, pero en aquel momento era única. Sí, en ese momento estamos en el 300, era griego todavía. San Jerónimo no había llegado todavía y que tradujo todo al latín. Sí. Luego empieza con distintas traducciones. Actualmente hay muchas, sí. Está claro. Entonces, como ven, la lectura bíblica que hacía Arius se ajustaba a su mentalidad. ¿Y cómo se llama esto en teología y filosofía? Gnosticismo. Gnos en griego significa conocimiento. Entonces, yo acepto del cristianismo lo que se ajusta a mi mentalidad. Es muy común esto, ¿sabe? En esto el Papa Francisco ha escrito alguna página muy atinada, ¿no? La llama el eterno gnosticismo, ¿no? Que es la tentación constante. Yo acepto del cristianismo lo que se ajusta a mi modo de pensar. De modo que lo que me salva no es tanto una metanoia, un cambio de mentalidad, sino cambio el cristianismo a mi mentalidad, como el agua toma la forma del recipiente. Entonces, la Biblia toma mi recipiente, que es mi mente. No cambio yo, cambia el agua. El agua es lo que es, pero debe adaptarse al recipiente. El recipiente no cambia. Gnosticismo. Este es constante, que era el ejemplo, porque hay 3.000 sectas, o hermanos, como llamémoslo, en Costa Rica. Exactamente. Son adaptaciones a lo que piensa el pastor. La Biblia es la misma, pero distintas interpretaciones que se ajustan a lo que yo pienso, ¿no? Por ejemplo, una importancia enorme a que no hay que dar la sangre, según la cultura, que se vuelve mandamiento, en una época en que la sangre son tejidos como los demás. Pero en la mentalidad antigua, claro que no. Y entonces tomaba esa actitud. La tentación del gnosticismo es todo lo tenemos, todo lo tenemos como tentación. Importante no caer. Entonces, como ven, primero su mentalidad, segundo, exactamente el uso desde su mentalidad de la misma palabra de Dios. Particularmente al argumento que decía del sufrimiento, hay otro. Genitus, ¿qué significa genitus en latín? También griego, genau, engendrado. ¿Jesús ha sido engendrado, Jesús? Sí. Si genitus, factus, en latín. Si engendrado, hecho. Si hecho, no es Dios. Entonces, como ven, su cultura
ha sufrido, ha cambiado, Dios no puede cambiar, es inmutable por excelencia. Además, engendrado, primogénito de toda criatura, lo dice la Escritura, entonces lee de esa manera. Por eso volvemos a lo que decía la vez pasada, atreverse a atribuir a un hombre la divinidad. Nacido de María es Dios. Felipe, que me ve a mí, ve al Padre. El salto realmente es maravilloso, ¿verdad? Que ninguna inteligencia humana, obviamente, podía. Esto o lo acepta por revelación, no podemos captarlo, ¿verdad? Entonces, como ven, simplifica el cristianismo ario, lo adapta a su propia mentalidad y para ello se sirve inclusive de la Sagrada Escritura. Pero si usted piensa, siempre acontece así. Todo movimiento es siempre una simplificación. Claro, quiero un ejemplo de campo moral. ¿Qué es más fácil, vengarse o perdonar? Se cuesta perdonar, pero hay que perdonar. Lo sé, Pero hoy en día hay mucho, ¿cómo se llama esto? Sí. Sí, de todas formas, así es. Que matan a una mujer y la prostituyen muerta. Sí, lavado ilícito de dinero. Sí, sí. Claro que no es justo, obvio, pero para decir, ¿verdad? Como ve, el cristianismo parece cosa sorprendente, porque veo que me mira sorprendido, ¿sí? No quiero alargarme, quiero quedarme en el tema. Pero el cristianismo, si usted nota, va siempre hacia soluciones por las cuales se dijo que Cristo tenía dos defectos. O estaba loco o estaba poseído por el demonio, ¿lo recuerdan? ¿Qué dijeron? Se ha vuelto loco. Sí, porque, joven, para dar un ejemplo sencillo, ¿usted qué prefiere, reír o llorar? Reír. Lo siento por usted, porque Jesús dijo, dichosos los que lloran. Está loco. ¿Y usted qué prefiere, ser rico o ser pobre? Ya me lo sé, no digo mentira. Usted exactamente, ¿verdad? Claro, dichosos los pobres. ¿Usted qué prefiere, que la gente hable mal o que hable bien de usted? Que hable bien. Y él dice, dicho, hay de ustedes. ¿Usted qué prefiere, casarse o quedar así un viejito abandonado? Casarse. Pero él no se casó. Nos entendemos, ¿verdad, amigos? Jesús siempre es ser cristiano y por eso que la religión va adelante. La más criticada, la que tiene 80 millones de mártires, pero la que más se desarrolla. A pesar de la crisis, vamos, este último 25 años, como si toda la población de Estados Unidos se hiciera católica, 370 millones en 25 años, ha crecido la Iglesia Católica. No es humana, es divina. Pero hay que creerlo, hay que confiar, como dije la vez pasada, ¿no? Como usted habrá notado, que la crisis siempre resulta de simplificar, ¿no? Simplificar. Bueno, ya que me mira sorprendido, doy otro ejemplo sencillo, va. Pero sin polémica, por favor. No sé si se lo decía a ustedes, no, otro momento. Mes de agosto, mes de hay una semana de integración familiar. ¿Acuerdo? Entonces, me llama allá en Cañas, lo que es centro comunal. Terminada la charla, había 4 jóvenes atentos, como sí, en el centro, evangélicos, no católicos. Y me dice uno de ellos, dice, Monseñor, con mucho respeto, sí, ¿por qué los curas católicos no se casan? ¿Acaso que es malo casarse? Etcétera. Usted sabe, ¿verdad?, que ellos no preguntan para cambiar, preguntan para discutir, porque nadie quiere perder la discusión. Esto es lógico, ¿no? Nadie quiere perder. Sí, todo saprista quiere ganar. Obvio, no juega para perder. Cualquiera, es tan lógico eso, ¿verdad? Solo Dios lava los pies. Preferimos que nos lave, no lavar los pies nosotros. Obvio. Cristo siempre sorprende, como la doctrina que estoy presentando. Entonces digo, sí, yo le contesto, pero me permite primero hacerle una pregunta. Sí, me dice, Cristo se casó, Cristo. ¿No? ¿Y por qué no se casó Cristo?
no me contestó. Entonces digo, ay, no lo tome a mal, 50-50, yo tampoco le contesto. Pero digo, pero si quiere que diga la verdad, más bien a mí me sorprende que el pastor suyo se haya casado, porque Cristo, pastor, no se casó. No es mi mente que adapta a Cristo. Yo debo convertirme. La palabra fuerte de Marcos es metanoite. No necesito ningún esfuerzo para aceptar ario. Lógico, si padece, no es Dios. Si es primogénito, no es Dios. Punto, se acabó. Además, va perfectamente con mi cultura, ya no hago ningún esfuerzo. No cambio de mentalidad. Por ejemplo, otro ejemplo, ya campo de lo moral para que vean. Cristo inventó la familia que tenga como base un matrimonio monogámico, indisoluble, abierto a la vida. Divorcio, cualquier nación, cualquier cultura admite el divorcio. Pues sí, ¿se acuerda, maestro? Cabe divorciarse por cualquier razón. Y Jesús dice, por ninguna, si es así, mejor no casarse. Lo que está sucediendo, la gente no se casa. Si no era cristiano, celibato, la familia, dignidad de la mujer, dignidad de la vida. Es Cristo que introdujo. Entonces, siempre la simplificación. Cuando hay simplificación, yo les animaría a que se detenga. ¿Es cristiana esa simplificación? ¿O no es cristiana? ¿O es mi propia mentalidad? ¿Verdad? Cedemos el paréntesis y vamos adelante. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Frente a estas razones que presentaba Ario, su obispo, porque lo aceptó en Alejandría, nació en Libia, se formó en Antioquía y va a Alejandría. Interés intelectual tenía este hombre, poeta, cantor, músico. Inclusive difundió su opinión a través de cantos. Todavía tenemos fragmentos de esos cantos que en el pueblo se escuchaban, en que difundía la idea, repito, ¿cuál es la idea fundamental? Lo de la jerarquía. Entonces, Jesús es una criatura, pero superior a nosotros, la jerarquía, superior a nosotros. Ni tan Dios como Dios, ni tan humano como nosotros, porque es mediador. Creía de esta manera la lectura, ¿no? En un único mediador entre Dios y los hombres. Cristo, hombre también, pero hombre hasta cierto punto, me explico. Entonces, no es Dios, pero tampoco es tan hombre como nosotros. ¿Por qué? Porque el verbo, si soy difícil me lo dice, el verbo es al cuerpo de Jesús lo que el alma es para mí. Está claro. Entonces, mientras que para nosotros católicos, en el comienzo había la palabra, el verbo, la palabra era Dios. Aquí no, aquí la palabra, el alma de Jesús. ¿Está claro? De modo que Jesús ni es tan Dios como el Padre, porque es criatura, ni tan humano como nosotros, porque en ese cuerpo hay el alma, que es el verbo. Para Ario, la palabra, o verbo en latín, ¿verdad? La palabra no es Dios, sino es para Jesús lo que es para nosotros el alma. ¿He sido claro? ¿He sido claro, Carlos? ¿Todo claro? ¿Sí? Como ven, entonces mediador, ni tan Dios, ni tan hombre, sino una criatura intermedia. Repito, voy enseguida, que se ajusta exactamente al esquema que tenía. Ahora, frente a esta propuesta tan antidogmática, donde el cristianismo se reduce a una religión más, que comprende, porque desaparece el misterio trinitario, de modo que el Espíritu Santo también es una criatura, la tercera criatura, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, en la jerarquía de los seres, pero solo Él, el Padre, Él es Dios, los demás no. Son maravillosas criaturas, pero criaturas. Y Jesús se compone de cuerpo y verbo, de cuerpo y palabra, que no es Dios. Entonces, claro, se destruye no solo otro punto, voy enseguida. En este caso ya no hay salvación. ¿El hombre salva al hombre? ¿Quién puede salvarnos? Solo Dios. Pero si Jesús no es Dios, se diluye la salvación. Es como un dominó, me comprende, ¿verdad?
cae una ficha, cae todas. Si Cristo no es Dios, entonces lo que nos ha dicho, ¿merece que lo creamos o no? Es una criatura puede equivocarse, no puede salvarme. Entonces ve que es una doctrina más, una de tantas religiones, pero no es la religión que tenga como objetivo la verdad. Jesús ya no puede decir, yo soy la verdad, solo Dios, y Él no es Dios. Yo soy el camino, ya no puede decirlo, porque todo cae, ¿no? Realmente fue un momento de auténtico desastre. Eusebio de Cesarea, que simpatizaba un poco, que había sido compañero suyo de estudio, ¿verdad? Dice esa frase, de la mañana a la noche, la iglesia se despertó ariana, que no era ya, no dice así, lo decimos nosotros, y ahí no era la doctrina de Cristo, era otra doctrina, donde lo más nuestro no cae que Cristo sea Dios, el Espíritu Santo tampoco es Dios, a Dios Santísima Trinidad no puede ya salvar una criatura como las demás, no tendrá pecado original, pero no es el Salvador. El ciego no sana al ciego. Como ve entonces, creo que Lutero, perdóname, Ario no se daba cuenta de haber destruido desde la base del cristianismo. Ahora sí, dígame. ¿Cómo no? Está hablando de eso, que el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sí. O sea, el Hijo, porque me pasó a mí un caso. Sí. O sea, a veces hacen como unas fiestas en la calle con máscaras. Entonces, yo estuve en la feria, sí, colaborando, vendiendo mi repostería, porque yo vendo repostería y raíz. Entonces puse mi puesto. Entonces dije yo, se me están terminando las cosas, y en ese momento yo estaba embarazada. Sí. Entonces, con una, ¿cómo le dicen esto? Del cerdo, como un látigo del cerdo, me pegaron en la panza. Entonces, en la palabra de Dios, lo que yo leí, impactaron a mi bebé, sí, y a mi bebé me lo mataron y lo vendieron. Entonces, eso no es fácil para mí. Obvio, sí, perdonar de lo más difícil, lo más divino. Lo que yo estaba leyendo, que tengo yo que tocarle sus pies para que descanse en la paz de Dios. Esto ya es superstición, ¿sabe? Tranquila, ¿qué culpa tenía él? Aunque no le toquemos los pies, que descanse en paz, sí. No está en la Biblia, es una pequeña tradición, no es tampoco malo, ¿verdad? Pero yo no le daría tanta importancia que dependiera de tocarle los pies para que esté en paz. No, pida por él, yo diría, pero respeto, obviamente. Con gusto. Sí, ario-arianismo, así se llama, es por ario. Sí, sí. Sigamos, ¿hay alguna que otra preguntita? Diga. Frente a Juan 6, capítulo 6, estaba tratando de pasar. Juan capítulo 6, Jesús dice, yo vengo del Padre, ¿verdad? El que cree en mí tendrá vida eterna. Sí. Ante Juan 6, este capítulo de Juan, Adrio cómo respondía, aún así. Claro, el lenguaje, hablaba que este lenguaje, por eso hablé del gnosticismo, ¿no? Se adaptaba, inclusive, mire, ya que habla con Juan, doy otro texto de Juan 16, 28, cuando Jesús dice, salí del Padre y al Padre vuelvo, ¿ve? Eso salí del Padre, también un niño sale a las entrañas maternas. ¿Qué quiere? Desafortunadamente, en la Biblia uno encuentra un poco lo que quiere, desafortunadamente. Claro, enorme. Por eso que, por ejemplo, testigo de Jehová, si usted lee su Biblia, está escrito, no, el comienzo había la palabra, y la palabra era un Dios, lo escribí en minúsculo. Corazón humano es tan traicionero. O sea, para que les diga, mucha humildad, por cierto, ¿no? Decía, abrirte sin ningún presupuesto a la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que haya 3.000 sectas en Costa Rica? Todo el mundo quiere ser bíblico. Exactamente, hay que mucha humildad. Por cierto, comentaba ahora con Alfredo. ¿Dónde está Alfredo? No llegó. No. Sí, digo que vendría, sí. Exactamente, no. Comentaba que hay que ser un poco humilde, acercarte a la palabra de Dios sin presupuestos, ¿verdad?
misterios, por ejemplo, descartar que Jesús fuera Dios como un misterio, descartaría casi todos los demás misterios. Todo, claro, claro. Por eso dije, destruyó, que no se daba cuenta, lo dije, ¿no? Cae una ficha, cae todas. Exactamente. Porque si es así, ¿quién me dice que debo aceptar esta verdad y no la otra? Si no acepto una, si Cristo se equivoca en uno, ¿por qué no se equivoca en los demás? Por eso, la opción de estudio, ¿verdad? El cristianismo es así. Perdóname la palabra un poco popular. Es como la lenteja. O la tomas o la dejas. Es una frase muy popular, pero a los estudiantes lo decía. No puedo yo aceptar lo que me gusta. En tal caso, tú lo cambias. Lo que haces es cambiar, como digo, ¿no? Hace que el agua tome tu recipiente, pero tú no hay. Mientras para el cristianismo, por eso que digo la palabra griega, ¿no? Metanoeite. Es un cambio de mentalidad, también decía la vez pasada, ¿no? Lo cual el cambio de mentalidad no se termina de realizar en plenitud. ¿Se acuerda el ejemplo que daba, no? Por la señal de la Santa Cruz, continúe. ¿Ves? La ciudad más repetida, Santiago, Matamoros, etcétera, ¿no? Que está escrito en el dólar, en God We Trust. Estaba escrito en el cinturón de los SS alemanes, Gott mit uns, Dios con nosotros, prosperado en victoria. La noción de proyectar en Dios lo propio es tan constante en nosotros. Le decía yo hace poco a una persona, ¿quién es más importante, el rey o el esclavo? El rey. Pero ¿quién lava los pies? El esclavo. Nuestro Dios lava los pies. ¿Comprende? Aceptaron Dios lo que Él es. Claro, no, tampoco digo como Kierkegaard, decía Kierkegaard, que para ser cristiano hay que perder la cabeza. No, no, no. Hay que tener bien firme la cabeza, sabiendo que Dios nos habla desde su amigo a amigo, nos revela la intimidad. Porque usted lo sabe. Decimos mucho a muchos, los secretos solo a los amigos. Y lo dice Jesús, capítulo 13 y 15, sobre todo el 15 de San Juan. Ya los llamo amigos, porque les dije todo lo que el Padre me ha revelado. Le digo mi intimidad. Y claro, el hombre no estaba preparado a esa intimidad que te pone en crisis, ¿no? Que todos buscamos el poder, es un Dios crucificado. Es un Dios con escupido en la cara. Esto pone profundamente en crisis. Por eso decía la vez pasada, ¿por qué los emperadores siempre preferían Ario al cristianismo? ¿A usted no hizo esta pregunta? Eso, porque está claro, ¿no? Porque Cristo es la crítica más fuerte al poder. Que Dios es un crucificado, es el último. Claro, aceptar esto, un cambio de mentalidad. Qué loco es sabio. Dichosos los que lloran. Usted irá al cielo, sí. ¿Irá llorando o riendo? Al cielo riendo. No, llorando, las últimas lágrimas de la agonía. ¿Y usted, Señor, irá al cielo, rico o pobre? Tremendamente pobre. No, no, Jesús nunca se equivoca, pero hay que pensarlo. Hay que cambiar de mentalidad. ¿Y usted, Señor, irá al cielo del brazo con su esposo o bien célibe? Bien célibe. Cuestión de tiempo, yo confieso. Al final todos somos célibes, ¿o me equivoco? ¿Sí o no? ¿Verdad que al final todos somos célibes? Sí, quien muere primero hace que tú seas célibe. Y no vas al cielo con tu esposa. Cristo no se equivoca, llama a la realidad, pero debes fiarte. Y fiándote, la vida se vuelve bella, noble, digna de ser vivida. Nadie pide nada como Dios. Dios no te pide nada. Te pide que creas en Él, que te espera la vida eterna. El sufrimiento en esta tierra disminuye. Porque, ¿verdad, amigo mío? ¿Verdad que usted está inclinado a la venganza? Como cualquiera, ¿verdad? Pero ¿quién sufre más? ¿El que se venga o el que perdona? ¿Quién sufre más? ¿El que se venga o el que perdona? ¿Qué causa más mártires? ¿La castidad o la lujuria? La lujuria. ¿La lujuria? ¿Quién exige más, Dios o el alcohol? ¿Quién, perdón? ¿Quién exige más, Dios o el alcohol? ¿Ves? No pide nada.
Pero creerlo, uy, a tal punto que hasta Padre Carlos me perdona, porque digo yo, espero que no sea orgullo, que me cansa ese video que circula por ahí. Oh, los curas pobrecitos son como los aviones. De ellos se habla solamente cuando caen. Persona incomprendida. Pero ¿cómo? ¿Dónde está el 100 por 1? Jesús no te pide nada. ¿Qué te da alegría? ¿Qué te da alegría? ¿Mentir o decir la verdad? Perdón que baje este lenguaje tan popular. ¿Qué le da alegría a usted? ¿Decir la verdad o mentir? Diga la verdad, por favor. No mienta ya. No confundir una gota de placer con la auténtica alegría cristiana. Jesús, el último, cuando habla de sí mismo, gracias que cita Juan, ¿verdad? Repite, todo eso solo para que mi alegría esté en ustedes, su alegría sea completa. El pecado es triste. Ario no terminó bien, Ario. No voy a decir detalles, ¿no? Porque puede ser que la Iglesia Católica también a veces caiga en cosas que no debe caer. Somos los mejores y ganamos a los demás. No. Sí, por eso estaba hablando exactamente de Alfredo, porque ¿conoce usted Toro? ¿Conoce Padre Toro? Que la Biblia, sí, lo conoce, ¿verdad? Por ejemplo, este pobre viejo que les habla, yo nunca haría lo admiro, pero nunca haría lo que está haciendo él. Pero ahí nadie se convierte, se vuelve un choque, te gano, un aplauso. No, nuestro Dios lava los pies, Dios es humilde, es un trocito de pan, es un crucificado, se acepta la corona de espinas. Eso es el cristianismo, ¿verdad, amigos? Piénsalo, olvide Vittorino. Y Ario, en ese sentido, gracias por su intervención, nos ayuda que no aceptando esto, todo se cae. Volvemos a una visión de Dios tan común, el Dios omnipotente que hace lo que quiere sacrificios humanos, no un Dios que se sacrifica por nosotros, ¿verdad? Pero vamos adelante. Pero si hay otra pregunta, con mucho gusto, Mejor poco y bien asimilado que mucho y no aclarado. Gracias. Claro. Obviamente la piensa, porque su crítica no fue directamente contra la Iglesia. Ni él, pienso, estoy convencido, no advirtió que atreviéndose a leer la Biblia de esa manera, hacía que todo el cristianismo, para reducirlo a una de tantas religiones, como acabamos de ver, ¿verdad? Donde es el hombre que escoge, y escoge las verdades que se ajusten a su mentalidad. Obvio que también la Iglesia, aunque no lo advertía, obvio que cae. La prueba se la doy enseguida, en efecto. ¿Hay otras preguntas? Gracias, señora. La semana pasada y esta semana usted nos habló del persignarse. Sí. No me queda claro, entonces, bueno, no nos explicó si debemos o no debemos y el porqué de la forma. Sí, son detalles bonitos, gracias. Porque yo bajo estos detalles, ¿no? Para que mostrar de manera muy popular, como lo hacía con los 4 evangélicos, no porque quería ganarlo, no, sino dije, sí, que diga la verdad, porque ser cristiano es tomar a Cristo como medida, no mis criterios. Él tomaba como criterio suyo, aunque era bíblico, pero olvidaba a Cristo. La revelación se complementa, llega a su plenitud en Cristo. Entonces el punto de partida es Cristo, no mi punto de vista. Lo sé que el matrimonio es bueno, pero Cristo, que lo sabía más que tú, no se casó. Significa entonces que debe haber una razón. Si tienes paciencia, hasta se lo diré. El por qué el celibato, no que sea más, pero hay una vocación que realiza plenamente el ser humano, aún más si lo vive con intensidad, que casarse. Luego, bueno, le hago enseguida a usted la pregunta. Luego llego enseguida para darle un ejemplo más. Usted está casada, ¿sí? Tiene hijos, ¿sí? No se va a ofender. ¿Quién le dio más alegría a usted? Alegría, no placer. Alegría, ¿él o sus hijos? Ya me lo sé, tranquila. ¿Y por qué? Porque usted los ama celibatariamente.
No hay forma más bella de realizarse que amar celibatariamente. Dios es amor. Ama muchísimo a la mujer. Mire el evangelio de ayer. ¿Quién te condena? Yo tampoco. No peques más. Ahora, por cierto, no, esto sí que no estoy absolutamente cierto. ¿Por qué no le dice vete en paz? ¿A la otra mujer? Oh, peor, porque era una pecadora del pueblo, recuerda, Lucas, porque esta vez no dice vete en paz. No quiero decir que mi respuesta sea la más exacta, pero es tan respetuoso Dios, tan respetuoso, que no puedo decirte vete en paz, porque si no hay paz y no hay perdón. Tú no me pediste perdón. ¿Se acuerda? ¿Quién decide la fiesta? Va la misma línea. ¿Quién decide la fiesta? ¿El papá o el hijo? El hijo pródigo. ¿Quién decide? ¿El hijo o el papá? No es culpa mía. Es suyo que decido de Dios. Ario, usted no lo entendió, Ario. Comprende, Dios absoluto, hace lo que quiere. No, Dios, ya que es amor, hace lo que tú deseas, lo que tú digas. Si tú no me pides perdón, yo no te lo impongo. Respeto, hasta en detalle Jesús manifiesta maravillosamente que su Dios soy yo. La niña de sus ojos soy yo. El esclavo que me lava los pies. Es maravilloso. Y ahora llego al punto. En esta lógica, ve que ya iluminado, ¿no? De mis enemigos. Ay, ay, ay. Capítulo 6 de Lucas. Ama a tu enemigo. Claro, si tienes sed, dale de beber. Y yo, libérame de mi enemigo. No, eso es pagano. Pero uno no lo advierte. Yo mismo, no sé cuántos años que me di cuenta, no me acuerdo. Hace años no me daba cuenta de esto. Como tampoco me había dado cuenta que el nombre de ciudad más repetido en América Latina es Santiago. ¿Y por qué Santiago? Santiago Matamoros. Claro, 1492 echan a los moros musulmanes de Granada, 1492 llegan acá. Entonces, Santiago, y atacaron a los enemigos, ¿no? Claro, la tentación siempre es esa, Dios del poder, olvidando que la revelación es progresiva, ya lo dije, porque en una charla, recuerdo, yo dije, no existe Dios de los ejércitos. ¿Cómo? Yo leo la Biblia, me dijo él, está en la Biblia. Sí, porque la Biblia también dice que Dios mandó que matara a todos los hijos de los egipcios. Un Dios tan cruel no existe. Dice lo que pensaba en ese momento el escritor, pero hay revelaciones progresivas. Desemboca en Cristo. Todo justo desde Cristo. Yo soy el camino, la verdad. Entonces, es la verdad, no Ario. Pero eso es fe. Y volvemos al tema de la fe. Entonces, Dios entonces hace que también, si acepto Cristo, descubro que es la única religión de los misterios. No sé si la vez pasada lo decía, viéndolo usted tan atento, ¿puede un hombre, por cuanto inteligente, inventar algo que no entiende? ¿Puede un hombre, un sabio, por cuanto inteligente, inventar algo que no entiende? Claro que no. Por eso, que la religión cristiana, católica, es la única que tiene misterios. Y cuando uno se separa, elimina algún misterio, ¿no? El misterio trinitario, el misterio divino, o María que no es virgen, o no cree en la Eucaristía, no es sacerdote, no hay perdón de los pecados. ¿Ve? Elimina y acepta a sí mismo como medida, no ya Cristo, que es la verdad. Cuanto más uno estudia, créalo, más te advierte que hay enormes motivos para creer y agradecer que uno es católico. A ver, ya que estaba hablando de esto, cierro el paréntesis, yo no pensaba que yo a esta edad mía, lo que es no haber engañado a nadie, que nadie me ha engañado, me diera tanto consuelo. Tengo 87 años, pronto me iré. La verdad nos hace libres, sin ningún mérito, ¿verdad? Sí, venga. Cierta parte del protestantismo actual crean el misterio de la Trinidad, pero no en los demás misterios. Sí, exactamente. Gracias. Y así me hace volver a lo esencial del tema. Lo positivo
lo gran positivo de Nicea es que, gracias a Dios, todos los cristianos, aunque no seamos católicos, cuando renovamos la fe, lo hacemos sirviéndonos del símbolo niceno-constantinopolitano, ortodoxo, anglicano, sí, sí. Luego, ¿qué sucede? Que también dentro de ellos hay gente que se va separando, se va haciendo periféricos, y entonces ya niega, por ejemplo, que Cristo sea Dios. Es un grande personaje, pero no es Dios, ¿verdad? Pero de entrada, todo bautizado, renueva la fe, sirviendo de esta fórmula, Nicea y Constantinopla, que será, si hay tiempo, sábado, ¿cuándo? Después de Pascua, ¿verdad? 18, sí, volveremos sobre Constantinopla, que el símbolo es niceno constantinopolitano. Sí, espero que haya, si se cansa mucho, voy adelante un poquito más. Y sí, de acuerdo. Ojalá, de eso hizo que Papa Juan XXIII dijera, ¿te acuerdas? Es mucho más lo que nos une que lo que nos separe. Claro, refiriéndose sobre todo a cuanto acepta la palabra de Dios, los primeros concilios, estamos viendo el primero y el segundo, Nicea, Constantinopla, misterio trinitario. Si acepta el misterio trinitario, Cristo es Dios. Si es Dios, no me dice mentira. La puerta está abierta para el diálogo ecuménico. ¿Le parece? Gracias, muy bueno, muy interesante. Vamos adelante entonces. ¿Qué sucedió? Obvio que Alejandro, su obispo, le llama la atención. ¿Qué sucede? ¿Qué está diciendo? Te estás equivocando. No lo aceptó. Usted lo sabe, ¿verdad? El cambio de mentalidad es de lo más difícil. El cambio de modo de pensar. Uno se aferra y no quiere perder. Lo que podría ser un servicio lo toma como un ataque. Por eso que yo con aquellos evangélicos dije así, no quería, no sirve. Admiro todo, pero nunca entraría en esa lógica, que nadie quiere perder. Nadie quiere perder. Entonces, en efecto, él no aceptó. ¿Qué hace Alejandro de Alejandría, santo, por cierto? Ya que no aceptas, bueno, vamos a reunir. Y reúnen un buen grupo de obispos, sobre todo obispo de aquella zona, un centenar de obispos, para ver si ellos lo convencían a Arrio. Dos obispos estaban un poco inseguros cuanto a la fórmula, porque claro, ese servía de fórmula bíblica. Como he dicho, ¿no? Engendrado, recuerda, genitus, luego passus est, había padecido, entonces, bueno, que diga lo que crea con tal que salve la escritura. Eusebio de Cesarea dijo, ¿por qué discutimos tanto? Con tal que use la escritura, bueno, como la interpreto como quiera. Tremendamente peligroso. Había estudiado con él y un poco lo defendía. Eusebio de Cesarea, el historiador. Nosotros todos, dos obispos un poco insegurillos, todos, no, esto es falso, tu interpretación es incorrecta, y entonces de parte nuestra te excomulgamos. Pero él no aceptó la excomunión. ¿Y qué hizo? Se fue primero a Nicomedia, donde había un amigo, Eusebio de Nicomedia, que luego pasó a ser Constantinopla, y luego también con Eusebio para buscar apoyo. Y entonces el obispo dice, aquí hay que hacer algo más. El emperador se entera, el emperador Constantino, que tanto había trabajado para que ser católico no fuera causa de división, y entonces en el 313, recuerda, el Edicto de Milán permite que los católicos gocen de absoluta libertad. Ahora nota que los católicos que estaba uniendo al imperio son causa de división. Y entonces pide, aunque no lo pidiera, se sentía suficiente en autoridad para establecer un concilio. Bueno, si es así, no solo reunamos los obispos de Egipto, sino todos los obispos de Oriente, unos 300, y lo reunimos en Nicea. Isnik, les decía, recuerda, la semana pasada, él pagó todo. Se preocupaba no tanto por razón de fe, era catecúmeno, no sabía mucho de teología, de armas, sí, pero temía
la división del imperio, porque ya los cristianos representaban una parte muy elevada de los ciudadanos. Lo notó. ¿Para qué perseguirlo cuando ya son tantos? Y dejó libertad, como dije. Y ahora son ellos que causan división. Reúnen unos 300 obispos de Oriente, que son muchos. El Papa acepta, aprueba que el emperador convoque e inclusive pague. Había que reunir, mantener, en fin, todos los obispos que viajaban de distintas partes de Oriente, ¿verdad? El Papa envía dos delegados para manifestar esta comunión. Lo que hubiese decidido, el Papa lo hubiese aceptado. En el concilio entonces participa el Papa a través de dos delegados. Uno es Vito y el otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, no importa el nombre de este otro. El delegado. Luego Osio de Córdoba, obispo en plena comunión con Roma. Constantino, que cuando entró estaba a conciliar a algún obispo sin brazo, con herida, porque había sido martirizado, etc. Eusebio de Cesarea habla de como si entrara Dios mismo en el concilio. Luego, Alejandro de Alejandría, Atanasio, que era su diácono, ¿verdad? Y de parte de la figura ariana, que también dale derecho a defender su punto de vista, estaba Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia. Sí, le dieron, como ven, digamos, gracias que sale esto, porque me da ocasión para comentar otro punto. Ven, desde el comienzo, la Iglesia no quiere proceder como procede un partido. A veces me explico. En un partido, ¿qué sucede? Gana la línea que más votos tenga, ¿de acuerdo? Una Iglesia católica no. Procede por línea del consenso. Si no hay consenso, espera. Se fía de lo que Jesús dijo: los dejo huérfanos, desde bien al Espíritu Santo, que los conducirá al conocimiento de la verdad. Por ejemplo, doy un ejemplo sencillo. El Vaticano II es un concilio que ha durado 3 años, 1962-1965, ¿verdad? Y ciertos puntos, si no resultaba claro, se esperaba. Por ejemplo, el Gaudium Spes se empezó en 1962, fue aprobada el 7 de diciembre de 1965. Al día siguiente, Inmaculada, se terminó el concilio. La gente, bellísimo, quizás el documento más bello sobre la actividad misionera, igual. El Papa Pablo VI dijo: bueno, esperamos que se apruebe. Se discutió y no se aprobó. Tuvieron que esperar hasta 7 de diciembre, cuando finalmente fue aprobada. 1, 2 en contra, todos lo aprobaron. Digo esto porque, por ejemplo, ven, nos ha sorprendido a nosotros, así que dedicado al estudio, con todo respeto lo digo, que el Papa haya dicho, con respecto al último sínodo de obispos sobre la sinodalidad, hay un documento que sobre 300 votantes tiene 94 que no lo acepta. Y él dice: yo considero como magisterio de la Iglesia. Ha creado una reacción muy fuerte. Yo mismo aquí en mi sencillez, pero gozo de la libertad que me da la Iglesia, ¿verdad? Entonces, ve que un documento sobre 300 votos, 300 y algo, 94 se oponen. No puede ser magisterio. La Iglesia es comunión. Ahora se habla de sinodalidad, que es caminar juntos. La Iglesia es comunión, por eso que caminan juntos, ¿verdad, amigos? Padre, que todos sean uno. 90 sobre 300. ¿Qué hacemos? Esperamos. Que nadie impone nada a nadie, somos hermanos. La mano es más importante que el pie, más importante que el ojo. Somos un cuerpo místico, ¿verdad? Donde las ramas son el mismo árbol. Muy importante esta visión de Iglesia, de que la palabra sinodalidad, palabra nueva, pero el hecho es muy antiguo. Somos comunión. Padre, que todos sean uno. Ustedes son la rama, yo soy el tronco, y el tronco, la rama no son algo añadido, algo ajeno, son el mismo árbol. Y vive de la vida del tronco. Perfecto, ¿no?
no sé si le comentaba de esta muchacha, Juana de Arco, le preguntó el que la estaba juzgando, ¿y tú qué oyes vos? Muchacha que no tenía 20 años, Juana de Arco, ¿y tú que escucha voces, qué es para usted la iglesia? Y ella dijo, yo no soy teóloga, pero creo que en esto no hay problema, la iglesia es Cristo. Ve la perspectiva, ve que obvio que me preguntaba acerca de la iglesia y obvio, si tú no aceptas el todo de Cristo, obvio que también sacrifica la iglesia. Porque ve, el que corta mi brazo, me corta a mí. No es como una mesa que corta, que importa, no, es algo vital. Es la muerte que descompone, la vida compone. Entonces, cortar algo es darle muerte. La iglesia o es una o no es la iglesia de Cristo. Nos entendemos, ¿verdad? Eso. Y ahí que se manifiesta sobre todo en la Eucaristía. Igualmente, ve, aquí ya no hay Eucaristía. Pero la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, si acaso lo es, pero no es Dios. Se da cuenta cómo todo cae en esta perspectiva diaria. Vamos al punto. Finalmente, entonces, se reúne en Nicea y leamos Nicea. Usted se lo sabe de memoria, Nicea, ¿verdad? Dígalo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Continúen. Hasta ahí. Hasta ahí llegaba la forma, hasta creo en el Espíritu Santo. Lo otro depende de Constantinopla. Por eso se llama símbolo niceno constantinopolitano, 381. Terminaba con Espíritu Santo. Ve, lo mismo. ¿Y por qué no siguieron más? Porque la doctrina del Espíritu Santo, de la tercera persona, ya no resultaba tan clara. Creían, pero al momento de definir no se sentía tan seguro. Entonces esperaron. Ve cómo procede la iglesia. ¿Sí? Porque bastaría dar otro ejemplo. ¿Cuándo fue definido el dogma de María asunta a los cielos? ¿Cuándo fue definida? A la vuelta de la esquina, 1980, primero de... Ve como la iglesia se fía de Dios, en una palabra. Ser cristiano es creer la revelación que Cristo, pero ha dicho que el Espíritu Santo nos conduciría. Incluso estoy cierto que hay aspectos, como el caso que me pedía la señora, me preguntaba la señora, no era que fuera menos cristiano que nosotros, aquel español que decía de mis enemigos, libérame, Señor. No era más cristiano que nosotros, ¿verdad, amigos? La fe no siempre es exactitud de fórmulas. Me acuerdo, preguntaba yo a un estudiante, hoy vengo, por eso que la voz se me había ido, ¿no? Estoy hablando 2 horas, y pregunté a uno joven, más o menos como usted, dije, Dios suda, ¿usted qué piensa? Dios suda. No, Jesús sudó. Entonces, ¿Jesús no es Dios? Ve que es ariano. No, tiene más fe que yo. ¿Verdad, señora? En la cruz, ¿quién muere? ¿El hombre o Dios en la cruz? Hoy, ¿a quién muere en la cruz? ¿Dios o el hombre? Ambos. Ve, otro hereje, ambos. Y acaba de decir lo contrario, que murió es Dios. Acaba de decirlo. ¿Quién dice que su fe sea mejor que la mía? Por la fórmula se equivocó. No hay que sorprenderse que también se equivocaran en aquella época. La fe es la atención plena a Jesús. Ahora, expresarlo de manera correcta, ambos está pensando que hay ambos. Uno y mismo Señor, lo dice aquí.
dice con exactitud, dice, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Verdad? Bajó, ¿quién bajó? Dios. Se encarnó, ¿quién? Dios. Padeció, ¿quién? Dios. ¿Quién murió? Dios. Resucitó, Dios. El sujeto es único, no hay dos. ¿Quién nace de María? ¿Dos o uno? ¿Quién nace? ¿Dios o el hombre? Ve que ahora ya se ha recuperado. Buena gente, ¿no? Es siempre admitir que uno se equivoca, cuesta mucho, créanlo. Pero su fe, sin duda, es más que la mía. Pero la fórmula, eso, vamos adelante, ¿no? Por eso, ¿se acuerdan cuando pregunté? Cristo se equivocó con respecto a Judas, entonces no es Dios. Tiene dos conciencias, ¿verdad, Señor Jesús? Tiene una o dos conciencias, Jesús. Una vez, otro hereje, ¿no? Si es perfecto hombre, perfecto Dios, debe tener todo lo que responde al ser humano, conciencia humana, y todo lo que responde a Dios, conciencia divina. Tiene dos conciencias, obvio. ¿Y de voluntades? ¿Cuántas voluntades? ¿Una o dos? Claro que no tiene fe, claro que viene aquí la paciencia de venir, claro que tiene fe. Pero, Dios mío, la fórmula exactamente, tiene dos voluntades, la humana y la divina. Hasta resulta de la Biblia, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí habla desde la conciencia humana. Nosotros no tenemos acceso a la conciencia divina. Dios nadie lo ha visto nunca. Qué interesante, ¿verdad? ¿Verdad que da ganas de estudiar cristología? Sí. No, es bello, cristología es maravillosa. Porque claro, desde él te da seguridad en todos los campos teológicos, sí. Perdone ya al Señor que tuvo tanta paciencia conmigo. Una pregunta, sí. Digamos, yo he estado rodeado siempre de católicos. Todas estas, no les voy a echar la culpa a ellos, mi ignorancia, por eso vengo. Gracias, sí. Por cierto, la vez pasada usted me preguntó cosas y yo veía que los sacerdotes me decían, eso, conteste de tal forma, yo quería equivocarme. Por eso estoy aquí. Gracias. Pero ¿por qué uno sigue teniendo todas esas inconsistencias en la fe? Digamos, ¿por qué no se toma de forma más directa? Porque en este caso estamos aquí y usted nos está iluminando. Sí. Pero hay una gran cantidad que no se da cuenta como eso. Por ejemplo, lo de presinarse. Cada vez que van a leer el Evangelio yo lo hago. La misa. Sí. Entonces, ¿es malo o es No. Presinarse la misa, sí, pero ahí no se dice nada, ¿no? Lectura del Santo Evangelio, y no se habla de enemigos ahí. Cuando pensaba en los enemigos, pensaba tal vez en demonios o otra cosa, no enemigos. Sí. Humanos. Esto, perfecto. Pues, por cierto, eso sería lo más conveniente. Y más conveniente uno mismo, ¿verdad? ¿Quién le puede causar a usted tanto daño? Usted. Nadie le puede causar a usted tanto daño como uno mismo, ¿verdad? Esto hay que decirlo. Ya que aquí hay catecúmenos, por ejemplo, ¿verdad que hay catecúmenos aquí? ¿De Quicorguello hay catecúmenos? Sí. Por ejemplo, ellos ven exactamente, ¿no? Por ejemplo, se lo decía, ellos sin darse cuenta son un poco calvinistas, me explico. Sí, un poco, pero poquito, tranquilo. Porque no hay reunión, si exagero me lo dice, los quiero mucho. Quicorguello, como por favor amigo, Quicorguello, etc. Carmen, Mario Pérez, Comboniano. No hay reunión que no se hable del pecado, pero constantemente. Yo, pecador, ¿me equivoco? Todos, 100%, ¿no? Pero tranquilo, han encontrado cómo excusarse. Es que el diablo es tan inteligente, el diablo, tan astuto que me hizo trampa. Ve que en el fondo son pecadores inocentes. Porque el culpable es Dios, no, el culpable es Satanás. Pero tranquilo, le digo yo a ellos, ¿y Satanás es criatura o es Dios? Criatura. ¿Quién le dio tanta inteligencia? Entonces, ¿el culpable es Dios? Otra vez, Adán y Eva, ¿no? Sí, entonces Adán que va a la misa dice, por su culpa. Y Eva que se escapa de eso, la serpiente que tú creaste, ¿no? La escritura no es un libro del pasado, hoy me habla Dios, hoy se hace presente la palabra, pero uno lo ajusta siempre a la propia conveniencia, ¿no?
Sí, yo, en Puebla dijo un obispo muy sensato, e que esté sin ideología, eche la primera piedra. Yo diría que esté sin gnosticismo, eche la primera piedra. Es decir, te ajusto la palabra a mi conveniencia, ¿no? Sí. Doy un ejemplo, ya que usted es varón, le doy un ejemplo más, ¿no? Y luego atiendo enseguida la pregunta. Voy enseguida, estoy en Tilarán y me dice un señor, Monseñor, no me hagas ningún sermón, contésteme solo a la pregunta, ¿quién es la cabeza en la familia? Contésteme. Y yo digo, Dios mío, miren, sabe lo importante que eres, no me eches sermón, ¿quién es la cabeza? Bueno, si tanto insiste, usted, pero deje que la esposa sea su cuello al menos. Ya sabe por qué, ¿verdad? Déjese mover por donde ella quiere. Sí, digamos, ve que en el fondo cada uno tiene su misión, ¿verdad? No se trata de ser de otra. Una vez más, ve, en la Biblia buscaba lo que le era cómodo. Es decir, hey, el jefe soy yo. Dios quiere que sea yo el jefe. El jefe que sirve, el último. Hay que leer también el otro, el primero se haga el último. Oh, si el papá da ejemplo. El ejemplo de la mamá es bellísimo. El ejemplo del papá, cuenta muchísimo más. El papá vaya a misa, rece, empieza la comida, lo que fuera, pequeña oración del papá, que influye en el hijo. Ya, ¿le parece? Entonces, ayudémonos. Me pregunto, Monsi, ¿usted dónde saca esto? ¿La Biblia? La palabra de Dios, pero leída insistentemente, con ayuda. Si cuando no veo claro pidiendo ayuda, que es un tesoro enorme, la palabra de Dios me habla. Por respeto a Él, debo estudiarla. Con gusto. Con gusto. La semana pasada, y es que es dura esa palabra, ese Dios, ese es crucificado, ese Sí. es duro. Yo siento que me fui ayer, la semana pasada, como joven rico, me dolía eso, Claro. que uno está acostumbrado como a justificarse. Sí, sí. Que los otros son mis enemigos, Sí. no me van a proteger y todas esas cosas. Sí. Cuesta aceptar a ese Jesús o a ese Sí, sí. Dios Débil, humilde, sí, tiene razón. Yo mismo, sabe, no es que lo haya entendido enseguida, ¿no? Pero cuando luego vas a la Biblia, poco a poco te das cuenta que yo soy Dios para Él. Todo lo ha hecho por mí. Porque el amor, así es, ¿no? Y la prueba tiene que cuando ella hace solo por amor, es feliz. Señora, usted tenía la cuenta, hoy te di la leche, me la pagarás. Hoy te limpié el desastre, me la pagarás. Nada, nada. Es más feliz que casarse. Y ve como Cristo te llama a la libertad. Pero hay que creerlo, vuelvo a repetirlo, hay que creerlo. Yo hablo mucho de la confianza. Creo que también la vez pasada pregunté, ¿se acuerda? Pregunté, ¿quién me trajo a mí acá hoy? Hago de nuevo la pregunta. ¿Quién me trajo a mí hoy acá? Uy, entonces ¿acaso no hubiese llegado, ha fallado Dios? No hagamos responsable Dios de una accidente de carretera, por favor. ¿No? Entonces, ¿qué me trajo? ¿Qué me trajo? Alfredo. Pero no todos los choferes llegan. Mire, esto no es tiempo perdido, ¿sabe? Pensaba que la vez pasada solo había detenido, yo hablo mucho de este tema, pero un paréntesis bien importante. Sigamos la pregunta, ¿qué es la razón fundamental? ¿Qué es lo que ha motivado, lo que ha hecho posible eso? ¿Qué es lo que ha hecho posible que yo esta tarde esté aquí con ustedes? Mi voluntad. Uy, señora, con mucho respeto. No, porque uno quiere ir, siente carretera, ¡pum!, choca y no llega. No basta la voluntad. Fe en Dios. Y le di el ejemplo, ¿no? Había la Andrea Doria, un barco precioso italiano, y entonces había baile arriba, la monjita con mucho Dios y mucha fe se fue a la parte baja a rezar. Cuando el barco se hundió, fue la primera que se ahogaron. Ve que Dios no es chofer, Dios no es médico, Dios puede hacer milagros. Pero no podemos responsabilizarle. El mundo va adelante por sus leyes. Recuerdo aquella señora que me dice, padre,
mi esposo es alcohólico, ni modo, Dios me lo ha dado. No me imagino Dios que va repartiendo alcohólicos a las buenas señoras. Hacemos cosas que no, ¿verdad, amigos? El mundo es autosuficiente. A veces interviene para saber que nos olvida, pero cree en nosotros. Nadie cree tanto en nosotros como Dios. Nadie se fía tanto de nosotros como Dios. Él se fió, me confieso cada semana, Él te perdona y otra vez se fía de ti. Ama tanto Dios. Ya eso. Entonces, estudiemos. Tiene razón, ¿sabe? Yo lo veo también con los seminaristas. Digo, mira, olvide que enseña Vitorino. Piensen, estudie personalmente. Hoy el mundo ha cambiado. Ya no es Costa Rica de hace 30, simplemente 30 años. La Costa Rica que yo vine era 70%, 75 católicos. Hoy ni llegamos a mitad. El mundo va rápido. Entonces, hoy necesitamos laicos que se comprometan realmente. Tiene razón. Señora, sí. Sí, sí. Sí, sí, exactamente, digamos, a veces, doy un ejemplo muy, usted me permite, me perdona, ¿verdad? ¿Usted se casó? Ay, eso lo quería preguntarlo, tranquila. Cuando usted se casó, los argumentos para casarse, ¿anticiparon el enamoramiento o vinieron después del enamoramiento? Hago la pregunta de nuevo despacio. Cuando usted se casó, ¿el enamoramiento llegó después del razonamiento o llegó antes de los razonamientos? ¿Ves? No hay motivos lógicos de muchas de nuestras decisiones. No, son los sentimientos. ¿Cuánto cuentan los sentimientos? De que, lo digo yo a los seminaristas, ¿no? ¿Entraste en seminario por algún argumento? No, padre. El impulso que me dio. Entonces, cuando venga y me dice, me voy por esto y por... No, guárdate los argumentos. Haz lo que quieras, pero los argumentos me sobran. Es decir, ¿por cuál argumento Jesús murió en la cruz? Si acaso no hubiese muerto en la cruz, igualmente nos hubiese redimido. ¿Usted qué piensa? Otra pregunta teológica, cristológica. Si Cristo hubiese muerto sin que lo matáramos, sin escupirle la cara, sino como un anciano que después de haber anunciado la gran noticia que Dios nos ama y nos quiere con Él en el cielo, se hubiese muerto porque hombre, entonces todo igual a nosotros, ¿verdad? De ancianidad, lo que fuera. Igualmente nos hubiese redimido. Menos mal, si dice que no, le perdono. Me hace ejercer el perdón. Claro que sí. El matarle, yo el responsable para el cual le hemos matado, no es Dios. Dios sería entonces un injusto. Mato a un inocente sin ninguna culpa. Es porque para redimirlo. Entonces, si tú me das un bofetón, ya que me enfado, debo darle un bofetón a tu hermano. Eso es injusto. ¿Verdad, amigos? Una vez más, donde hay que estudiar más. Hay que estudiar más la Biblia, manejarla bien, estudiar el catecismo, interesarnos. Y cuando se ama, sí que se estudia más. Vuelva a usted, señora. En efecto, se ha súper estudiado, ¿sabe? No ahora que quiere ser pedante. Una secta de estas dura la pertenencia 10, 15 años. Luego migran. Choca con el pastor o con el grupo, migra a otro grupo. Y el grupo desaparece, aparece otro. Como un árbol, cuando hay rayería, ¡bum!, se caen unas ramas, son verdes, a poco tiempo se secan, pero hay otras que caen. Por ejemplo, entre 20 años, de estas 300, 3000, ¿cuánto existirá? Testigos de Jehová que no son cristianos, comprende, la iglesia clásica o como luteranos, sí, pero estos sectas que brotan, 15, 20 años máximo, luego desaparecen, porque no hay consistencia. El pastor, él que inventa, no. Él reúne, reza, ya, desaparece el pastor, el grupo ya o migra o desaparece. De ahí que las sectas, me gustaría que estuviese presente, se lo diría con inmenso respeto, nace del sentimiento religioso, pero fomenta el secularismo, que la mayoría al final no son nada, sobre todo los jóvenes
los hijos de ellos, de familias evangélicas, o se vuelven rígidos o no son nada. Perdón, ¿verdad? Todo eso sí lo he estudiado, porque entre tanta clase me toca también dar ecumenismo, fíjese. Y entonces, mañana, por cierto, tengo clase de esta temática, sí, sí. Es doloroso, ¿sabe? Ahora, ¿por qué hablaba de los sentimientos? Por ejemplo, me he divorciado, no usted, por favor, señora, ¿verdad? Me encuentro mal, vivo con un hombre que no es mi esposo. No voy a Iglesia Católica, la Iglesia Católica me reprocha, me siento mal. Voy ahí, por eso que lo llamo panderetas, ¿no? Canalizo mi sentimiento religioso y nadie me reprocha. A lo máximo porque, no sé, he ido a bailar, tengo pantalones, me lo prohíbe, ¿no? E se aferra a cositas secundarias y rezan, no hay más que eso. No hay propuesta teológica clara. No ha estudiado, entonces no tiene futuro. Las sectas, pero no hay que decirse, se ofende y después que se ofende, ¿qué? ¿Verdad? No vale la pena. ¿Sabe? Voy a contar un ejemplo. Había perdido el camino hace 30 años. San José, usted sabe que Costa Rica no pone direcciones, ¿verdad? Para un extranjero un desastre, ¿no? Uno se pierde, ¿ahora dónde estoy? Bueno, está bien, me pierdo. Y una señora, buena señora, y sube al carro conmigo y me indica el camino, muy buena. Y luego hablamos de Dios, uno habla de lo que quiere, de lo que amamos, ¿verdad? Yo hablo. Y ella también me contesta muy bien. Y me hace, pero yo no soy católica. Digo, mira, usted es tan buena persona que le falta solo una cosa, ser católica. Y ella me dice, ay, padre Vittorio, no era obispo, ay Vittorio, qué buen cura que es usted, pero le falta solo una cosa, que no salga de mi grupo. Me pagó con la misma moneda, ¿verdad? De que son los sentimientos que nos mueven. Exactamente. Porque voy a decir una cosa, no me lo tome a mal, ¿ve? Lo mismo argumento por el cual usted se divorció, en otro caso sirve para mantener el matrimonio. Quiero otro ejemplo. Mi campo es teológico, pero también Carlos lo sabe, la psicología, por mi trabajo, confesor. Ve, si fueran los argumentos que decide que uno se suicida, que uno se mate, ¿cuánto más suicidio habría? Porque los mismos argumentos hacen que uno se mate, el otro no se mate. Porque, por ejemplo, hay más suicidios, ¿son de varones o de mujeres? ¿Y por qué? Si son los argumentos, vale para uno como vale para el otro. No, el corazón humano, Pascal, hay verdades que solamente el corazón puede entender.